Estoy harto con conocimiento sin práctica. Harto, no tengo tiempo. Es mejor que no sepas tanto, pero practicas lo que sabes, que ser un hombre erudito que no vive una vida conforme a la vida de Cristo. Nosotros, y podemos ver esto en las cartas de Pablo a Timoteo, no solamente debemos tener buena doctrina, sino también debemos tener una vida que es un ejemplo de lo que debe ser un creyente. ¿Cuánto daño ha sido hecho en el mundo en el día de hoy por medio de pastores que no viven lo que proclaman? El Señor nos ha mandado no solamente para que proclamemos, sino también para que vivamos lo que proclamamos. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te anima este texto? Si no fuera por este texto, yo andaría muy deprimido. Hermanos, yo me veo como quizás el hombre más débil, incapaz, no dotado que ha vivido en la tierra. Nunca he sido muy inteligente. Nunca he sido fuerte. Tengo mucho temor de muchas cosas. Soy muy frágil. Pero me regocijo en mis debilidades. Porque por causa de mis debilidades yo aprecio este texto y yo sé que en su fuerza yo puedo hacer cualquier cosa. A veces personas me han preguntado, Pablo, ¿por qué el Señor te ha usado? Porque no eres un gran expositor, no eres un gran predicador, no eres el más inteligente, es cierto. Me ha usado porque soy el más débil. Y si Él logra algo a través de mí, de verdad es una manifestación de poder, de su gracia. Y los humildes que son como yo, que no son muy dotados, pueden ver, el Señor puede usar cualquier persona. Nuestro problema no es que somos demasiado débiles. Nuestro problema es que no sabemos, no reconocemos cuán débiles que somos. Y cuán poderoso y fiel que Él es. Para convertir nuestra debilidad en fuerza. Para que al final toda la gloria pertenece a Cristo. En Marcos 16:15 dice, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De nuevo, id. Podemos hablar del griego en Mateo 28 y demostrar que es cierto que id no es un mandamiento, es un participio, pero todavía se encuentra en el texto. Para ser discípulos de todo el mundo nosotros tenemos que ir. Y no solamente al mundo, sino mira también, dice, a toda criatura. Este texto es un balance perfecto. ¿Por qué? Hermanos, hemos hecho mal. Las conferencias pueden ser buenas, de verdad, muy edificantes. Pero las conferencias no son la meta. Y si tú predicas en las conferencias, no es una demostración que tú eres un hombre de Dios que agrada a Dios. En el día de hoy, por causa de todas estas conferencias, los jóvenes predicadores piensan, bueno, yo no soy nada hasta que llegue al punto cuando también me invitan. No es la evidencia de que has llegado. No. Un día yo voy a pararme al lado de
hermanos de Asia que casi no pueden leer, nadie conoce sus nombres y voy a estar avergonzado. Hermanos, no debemos tener el deseo de predicar a muchos si no estamos dispuestos a predicar a uno. En Mateo 28 dice que debemos hacer discípulos de todas las naciones. En Marcos 16:15, una criatura, una persona. Un hermano muchos años atrás me dijo, Pablo, en el nuevo pacto, en el cristianismo, amor no es una cosa entre muchas. El amor es todo. Nuestro amor por Cristo y nuestro amor por quien Cristo murió. ¿Quieres ser un gran predicador? ¿Quieres ser gran evangelista? ¿O quieres ganar a las criaturas caídas para la gloria de Cristo? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En las conferencias debemos predicar, pero también al hombre pobre en la calle debemos predicar. Y si no estás dispuesto a predicar al hombre en la calle, si lo pasas por alto, no debes predicar en una conferencia, porque es hipocresía. Yo escucho muchos en el día de hoy, muchos pastores, a veces de iglesias muy grandes, y ellos dicen, hablan, ¿no? Se jactan de su amor por la iglesia. Yo amo la iglesia, yo amo la iglesia, yo amo la iglesia. Tú amas la iglesia al mismo grado que amas la persona más pequeña en la iglesia, la persona más problemática en la iglesia. Muchos cuando dicen que aman la iglesia, de verdad no aman la iglesia. Ellos aman sus ministerios. Hay una diferencia. ¿Se dan cuenta? Otra cosa que no es parte de mis notas aquí, pero cuando yo estoy enseñando a misioneros, siempre pregunto a los misioneros jóvenes, ¿y cuáles son tus planes? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son sus planes? Y siempre, casi siempre es la misma respuesta, muy sincera y de una forma correcta, pero ellos dicen, bueno, pastor, yo voy a ir a tal sitio, voy a empezar una iglesia. Y de esta iglesia, voy a levantar esta iglesia y entrenar a los hombres para empezar a otras iglesias. Y de estas iglesias vamos a empezar a otras iglesias. Y siempre digo, no, por favor, no lo hagas. Pero pastor, Pablo, ¿cómo puedes decir tal cosa? Mira, tú plantas una iglesia porque tú amas las personas en esta iglesia. Porque deseas entregar tu vida a servir a las personas, aún las personas más pequeñas y problemáticas en esta iglesia. Si tú dices que voy a plantar una iglesia y de esta iglesia voy a plantar otra iglesia, vas a empezar a usar esta primera iglesia, ¿no? Como un medio de promover tu ministerio, tus metas. Y cuando esta iglesia no funciona como quieres, cuando los hermanos no están contigo totalmente dedicados a tu visión, te vas a enojar con ellos. No, tú debes ir al campo misionero para plantar una iglesia porque tú amas a las personas en esta iglesia. Pero yo te digo, si tú amas a estas personas en la iglesia y predicas fielmente en tiempo, vas a empezar a otras iglesias. Pero nunca debes olvidarte, la Gran Comisión no tiene nada que ver con el éxito de tu ministerio. La Gran Comisión tiene que ver con el éxito de la gloria de Cristo.
En Lucas 24:46, y él les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí podemos ver el centro del mensaje de la Gran Comisión, el mensaje que debemos predicar, los sufrimientos de Cristo y la resurrección de Cristo. Y no solamente sufrimiento y resurrección y exaltación, sino también llamando a los hombres al arrepentimiento. Con respecto a la muerte de Cristo, estudiando todos estos años el Evangelio y leyendo los libros históricos desde el siglo II hasta ahora, especialmente siglo XVI, siglo XV, hay un énfasis en la predicación de ellos que no se encuentra en la predicación de nosotros en el día de hoy con respecto al Evangelio. Y mañana voy a intentar hablar de este énfasis. En los 35 años predicando el Evangelio, yo he tenido muchas personas que se han acercado a mí después de una prédica y decir con lágrimas, pastor, años yo he confiado en Cristo. Años yo he reconocido que Cristo murió por mis pecados y yo he creído en Él, soy salvo. Pero nunca entendí cómo puede ser que Él murió a las manos de los romanos y su muerte pagó por mis pecados. Hasta el día de hoy nunca entendí realmente lo que sucedió en la cruz. Hermanos, nosotros tenemos que dejar de tomar por concedida, por hecho, que la gente entiende la cruz. Entonces, cuando yo estoy predicando, especialmente cuando estoy testificando, yo siempre enfatizo este problema, lo que se llama el dilema divino. Siempre, hermano, no importa si estoy con los chinos, estoy en Sudamérica, estoy en París, no importa. Siempre es lo mismo. El problema más grande en toda la Escritura, desde Génesis 1 hasta el fin de Apocalipsis, el problema más grande, toda la historia de redención tiene que ver con un solo problema. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez justificar a los pecadores? Porque Dios es un ser perfecto y todos sus atributos existen en perfecta armonía. Dios no puede simplemente perdonar, no porque hay una ley trascendente sobre Dios a la cual Él tiene que obedecer. No. Él no puede negar su justicia porque Él es justo y no puede negar a sí mismo, ni en el nombre del amor. Entonces, el centro del Evangelio es la solución de este problema. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez justificar al pecador? Y la respuesta se encuentra en la cruz. Pero la cruz no tiene sentido a menos que Cristo sufrió ahí en nuestro lugar. Y no tiene sentido si solamente sufrió a las manos de los romanos. Él llevó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Hermanos, es tan importante entender esta verdad y predicar esta verdad. Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio, no solamente tenemos que presentar que el hombre es pecador, porque si Dios no fuera justo, el pecado no sería un problema. El pecado es un problema porque Dios es justo. Entonces, predicando el Evangelio, tenemos que enseñar quién es Dios, qué es el hombre y la razón por la cual Cristo tuvo que morir. No solamente decir que murió, sino explicar por qué y cómo.
Y otra cosa que es muy importante en la Gran Comisión, muchas veces las prédicas no tienen poder porque solamente predicamos la muerte de Cristo. En este aspecto a veces somos como los católicos, Él todavía está ahí en la cruz. Sin la predicación de la resurrección y el significado de la resurrección, no hemos predicado el Evangelio. Y muchas veces predicamos un sermón sobre el Evangelio de, vamos a decir, 1 hora, 55 minutos, la muerte de Cristo. Y no estoy en contra de predicar la muerte de Cristo, pero al final 5 minutos y también resucitó. Pero en el libro de Hechos podemos ver otra cosa, ¿no? Sí, una énfasis en la crucifixión de Cristo, la cruz de Cristo, pero también ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, pero ¿qué significa? Es la evidencia divina que Dios ha aceptado su sacrificio en nuestro lugar. Es la evidencia de que hay un hombre sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todo, que juzgará a todos. Pero también, mira lo que dice aquí, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hace como 2 semanas, no, hace un mes, yo estuve con Peter Masters en Londres y hablando con él. Fue un privilegio muy grande para mí. Y hablé bastante con él sobre este tema. Porque él escribió en uno de sus libros que si no estamos clamando a los hombres que se arrepientan y crean, si no estamos clamando con pasión que los hombres respondan a nuestro mensaje, no hemos predicado el Evangelio. ¿Por qué dice esto? Mira, en el día de hoy yo veo muchos predicadores predicando acerca del Evangelio en vez de predicar el Evangelio. 1 hora explicando todo lo que significa en el griego, todo lo que significa según los profetas, cómo se aplica. Y después de predicar un sermón perfecto acerca del Evangelio, básicamente dicen, chao. Hermanos, no estamos predicando solamente para comunicar verdades bíblicas. No estamos predicando solamente para transferir información o datos acerca de la obra de Cristo. Estamos predicando para que los hombres se arrepienten y para que crean en el Evangelio. Cuando yo estoy predicando en un púlpito o yo estoy predicando en la calle, no simplemente voy a informar a todos y después salir. Porque es un asunto de vida y muerte. Los que no se arrepienten, que no crean, ellos van a sufrir la condenación eterna. Los que creen van a ser justificados. Entonces necesitamos volver a predicar el Evangelio, no solamente como eruditos, sino también como profetas, clamando a las personas que se arrepienten. Ahora, Juan 20:21, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío. ¿Cómo envió el Padre al Hijo? ¿Por qué le envió? Le envió a sufrir y morir. Y Cristo nos ha llamado a hacer lo mismo. Este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra casa. Nuestro propósito no es en este mundo realizar todos nuestros sueños. Este no es nuestro hogar. Tenemos otro hogar, otro país, otro pueblo. Tenemos solamente algunos años que ha sido dado a cada uno de nosotros, algunos años. Y nosotros debemos vivir
como hombres entregados a Cristo, dispuestos a sufrir y morir por Él. Tenemos que aprender a negarnos las cosas de este mundo. No vas a escuchar esto mucho en el día de hoy, especialmente en los Estados Unidos. Negarnos y tomar nuestra cruz. Robert Murray McCheyne murió cuando tenía como 26 años por ahí. Y él dijo, el Señor me ha dado un caballo y un mensaje, y yo he matado el caballo. Yo entiendo. Pero mi única pena es que no le he dado más. Tu carne no va a buscar una tu carne siempre va a decir, por favor, no debes ser tan duro, no debes trabajar tanto, debes descansar, no debes salir a predicar porque todos están enojados. No debes predicar este mensaje de nuevo porque todos te odian. No debes entrar en esta parte del mundo, esta parte de la selva, porque quizás no vas a volver. Tú tienes hijos, tú tienes una esposa, tienes que tener cuidado. La carne siempre está hablando así. Y aunque el Señor nos ha dado mandamientos con respecto a nuestras esposas y nuestros hijos, y debemos guardar estos mandamientos, a la vez debemos tener cuidado. Yo veo muchos hombres en el día de hoy que son flojos, muchos hombres que piensan demasiado en sí mismos. Su reputación, su estilo de vida, no debemos ser así. El Señor, el Padre, mandó al Hijo para que sufriera y muriera. Nosotros no debemos esperar algo mejor. Hechos 1, 7 a 8. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La escatología es importante. Hay personas que dicen que no es importante. No, es importante. Pero a la vez no debes pasar toda tu vida tratando de fijar la fecha exacta de la segunda venida de Cristo, mientras 1,000 millones, 3.4 mil millones personas mueren sin el Evangelio. ¿Cuándo vas a volver, Señor? Debes esperar su segunda venida. Debes estudiar su segunda venida. Debes predicar su segunda venida. Pero hermanos, tenemos trabajo. Es tiempo trabajar, ganar almas, discipular a personas con necesidades verdaderas. Ahora, otra cosa, mira lo que dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. En el día de hoy, no hablamos mucho del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de una forma, hermano, los carismáticos nos han robado. El Espíritu Santo es nuestra herencia. No podemos ser salvos sin el Espíritu Santo. No podemos vivir o obedecer los mandamientos del Señor sin el Espíritu Santo. Y no podemos ministrar sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible. Pero no ponemos en el día de hoy suficiente énfasis en la necesidad, nuestra necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Por causa de las enseñanzas extrañas y
y antibíblicas de muchos. Pero hermanos, deben tener bastante cuidado, bastante cuidado. Cuando yo leo Spurgeon, o Jonathan Edwards, o George Whitefield, o los puritanos, o hasta Calvino, ellos hablan bastante de la persona y obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Todos los días, en cada situación, yo me encuentro orando, Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu poder, no para ejercer algún don carismático, no para profetizar algo nuevo, no para ver una visión, ¿qué me importa? Sino el poder del Espíritu Santo para ser un esposo bíblico que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Un padre que ama con paciencia a sus hijos. Un hombre que puede sufrir en el poder del Espíritu Santo y llevar el fruto del Espíritu Santo mientras sufre. Y un hombre que puede orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Hermanos, la oración es muy difícil. Quizás comunión con el Señor no tan difícil. Caminando con Él, hablando con Él, pasando tiempo con Él en las Escrituras. Comunión no es difícil. Pero intercesión es sin dudas la cosa más difícil que tengo que hacer. La intercesión es guerra. Es guerra. Es un hombre que se pone de rodillas para pelear contra Satanás, el mundo, todo. Y Satanás se fija en un hombre que ora, porque ese hombre es muy peligroso. Señor, lléname del Espíritu Santo. Autorízame. Ayúdame para que yo pueda quedarme aquí, no solamente peleando contra Satanás, sino también peleando contra mi carne que no quiere orar. Ayer yo estuve hablando con un seminarista aquí y yo le dije, mira, la carne puede ayudarte a entender la voluntad de Dios. Y él me dijo, ¿qué? ¿Cómo? Todo lo que tu carne odia es la voluntad de Dios. Si tu carne lo odia, es la voluntad de Dios. ¿Y qué odia más la carne que la oración? Prefiere estudiar, ¿no es cierto? Porque por lo menos la carne puede jactarse en su conocimiento. Pero en la oración, tú ni le das un hueso a la carne. Ustedes deben estar constantemente clamando al Señor por más grandes manifestaciones de la vida y poder del Espíritu Santo en sus vidas. Hay un libro, no sé si se encuentra en español, pero por Ian Murray, que se llama Pentecost Today. Pentecostés hoy, no sé si se encuentra en español, pero es uno de los mejores libros acerca del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, porque no cae en los errores de una segunda bendición y otras cosas. Solamente está hablando de los hombres que han hablado con el Señor, llenos del Espíritu Santo y reflejando la vida de Cristo y llevando a cabo su ministerio. Y es lo que necesitamos. Hermanos, mira, no estoy enseñándoles algo que no han escuchado 1000 veces. Yo les ruego, hermanos, pasen tiempo con el Señor. La tarea más grande que ustedes tienen es orar. Y por medio de un hombre de oración, el Señor puede hacer mucho. La esposa
Bethany, la esposa de Martin Lloyd Jones, dijo que nadie puede entender, de verdad, comprender a mi esposo como hombre, como ministro, si primeramente no lo ven como hombre de oración. Spurgeon. He leído no sé cuántos miles de sermones de Spurgeon. Se nota. Él habla mucho de la vida de oración en sus lecturas. La vida de oración.